ya vamos a comenzar y vamos a hablar de los resultados en el comienzo de la zafra pasada, de la zafra 2021. Gonzalo Invernici, de la Comisión Asesora CREA, FUCREA, nos va a presentar a continuación los resultados de la zafra pasada. Bueno, buenos días. La idea es hablar con ustedes un poco de cómo fue el análisis de zafra de las chacras de invierno 21-22 de FUCREA y tratar de mostrar cuáles fueron los resultados y cuáles fueron aquellas variables que determinaron ese resultado para el invierno del año pasado de toda la base de datos de FUCREA. En cuanto al contenido temático de esta charla, básicamente son 5 puntos. Hablar brevemente de las principales variables climáticas, después describir cómo es la caracterización de la base de datos, y de tercera al quinto punto, entrar en foco de cuáles fueron aquellas variables que impactaron el rendimiento de trigo, colza y cebada de la información de FUCREA, de las chacras de FUCREA. En cuanto a lo que son las variables climáticas del invierno 21-22, este es un resumen climático de las estaciones experimentales de la Estanzuela y de la EMAC. ¿Cuáles fueron las variables para los últimos 5 años, para los últimos 6 años, y cómo fue el 2021 y qué diferencia tuvo con los últimos 6 años? En cuanto a lo que fue radiación de septiembre más octubre, podemos ver que tanto para la Estanzuela como para la EMAC en Paysandú no hubo grandes diferencias con los últimos 6 años. Fue una radiación levemente por encima de lo que fue el promedio de los últimos 6, o sea que no tenemos grandes diferencias en cuanto a radiación. En cuanto a lo que es el coeficiente fototermal, que es un coeficiente que mide cuánta luz en relación a la temperatura interceptaron los cultivos en septiembre y octubre, lo que podemos ver es que en la Estanzuela fue algo levemente por debajo de lo normal, y en cuanto a lo que fue Paysandú, fue un valor dentro de lo normal. En cuanto a lo que son las unidades de frío, que es cuánto frío acumula el cultivo en su periodo de macollaje para generar tejidos meristemáticos, que son los que van a generar macollaje y van a generar mayor cantidad de tallos fértiles, lo que podemos ver que fue un año con muy buena acumulación de frío, un 22% por encima de lo normal, del promedio de los últimos 6 años, y en lo que fueron lluvias de agosto más septiembre, para lo que fue la Estanzuela, estamos dentro de un régimen normal de lluvias, y para lo que fue la EMAC, tuvimos un 47% menos de lluvia de los últimos 6 años, o sea que para la zona de Paysandú, en lo que fue agosto y septiembre, tuvimos lluvias por debajo de lo normal. Y en cuanto a lo que fue octubre, fue bastante seco para la zona litoral sur, básicamente para la Estanzuela, que es el dato que tenemos acá, con un 80% menos de lluvias que los últimos 6 años, y cuando vamos a Paysandú también tenemos ese mismo déficit hídrico en octubre, lo que genera que para toda la zona de Paysandú, desde agosto hasta octubre, que son las máximas tasas de crecimiento de los cultivos de invierno, y el llenado de grano, tuvimos una deficiencia importante de agua en estos momentos. En cuanto a lo que fueron las temperaturas de junio y julio, estuvieron levemente por debajo, pero dentro de lo que fue normal, o sea, no tuvimos ninguna variación importante en este periodo. Y en cuanto a lo que fue septiembre y octubre, la temperatura media fue levemente por encima de la normal, con algún golpe de temperatura que después en alguna otra charla de esta jornada van a ver. En octubre hubo unos golpes de temperatura que generaron algún problema para los cultivos de invierno. Y en cuanto a lo que fue el número de heladas del año 2021, fueron 29, que es algo medio parecido a las 25 promedio de los últimos 6 años, pero si tomamos los últimos 30 años, el número es 30, o sea que dentro del número de heladas fue un año normal. ¿Qué podemos resumir entonces del clima? Como que fue un año con un poquito más de acumulación de frío,
un coeficiente fototermal, una radiación normal, pero se destacó por la falta de lluvias en agosto y septiembre y en octubre. ¿Cómo fueron para los datos, todas las chacras de Fucrea, las lluvias de agosto y septiembre y las lluvias de octubre? Bueno, acá lo que podemos ver es, del lado izquierdo, un mapa que muestra el acumulado de lluvia en milímetros de agosto más septiembre. Y lo que podemos ver es que hay zonas, como por ejemplo el oeste de Río Negro, que tuvieron lluvias bastante bajas en lo que fue agosto y septiembre, y después en octubre fueron bajas también. Otras zonas, como por ejemplo sur de San José, donde vemos que también venía seco en agosto y septiembre, y en octubre terminó siendo seco también. Y después tenemos zonas como por ejemplo el oeste de Colonia y el oeste de Soriano, donde venía lloviendo bien y después fue un poco más seco, pero hay una acumulación importante, hay más de 200 milímetros desde agosto hasta octubre. Y después tenemos otras zonas, como por ejemplo el norte de Paysandú, que podemos ver que en agosto-septiembre tuvieron lluvias dentro de lo normal, y después en octubre lluvias abundantes. Y otra zona más por el departamento de Flores, donde norte de Flores y sur de San José, donde tenemos muy buenas lluvias en agosto y septiembre, y después buenas lluvias en octubre. En cuanto a la caracterización de la base de datos de Fucrea, esta es la evolución de área por cultivo desde el 2014, cuántas hectáreas hubo de trigo, cebada, colza, carinata y avena, y lo que podemos ver es que desde el 2016 hasta hoy ha venido en aumento lo que es el número de área de invierno, el número de hectáreas de invierno, y en el 2020 y el 2021 se ve un área más o menos similar, en la cual son unas 50.000 hectáreas de invierno que se reparten más o menos un tercio de trigo, un tercio de cebada y un tercio de colza. Y lo que podemos ver es que Carinata en el 2020 había sido un área de 2.500 hectáreas y se reduce fuertemente en el 2021 a algo más de 1.000 hectáreas. Con respecto a cómo vienen evolucionando los rendimientos de invierno en Fucrea para los tres principales cultivos, cebada, colza y trigo, lo primero que podemos ver es que, tanto para los tres cultivos, hay un aumento anual de rendimientos. Desde el 2007 hasta hoy, lo que podemos ver es que existe un aumento anual de rendimiento, que para cebada es de 94 kilos, para colza es de 64 kilos por año, y para trigo es de 53 kilos por año. Y las relaciones de rendimiento que hay entre los diferentes cultivos es en promedio 0.45, quiere decir que para todos los datos de Fucrea, de todos los datos de los años que tenemos información, la colza rindió un 45% de lo que rindió el trigo. Y en promedio la cebada rindió lo mismo que rindió el trigo, 1,0. Y en cuanto a colza y carinata, la colza rindió un 7% más de lo que rindió la carinata. Yendo específicamente a los rendimientos de invierno 21-22, por cultivo y por zona, lo que podemos ver es que los rendimientos de Fucrea para el año pasado de avena fueron de 2.400 kilos, de carinata 1.300, de cebada 4.200, siendo por zona el litoral un rendimiento promedio de 4.200 y 4.700 en el centro, y después otras zonas que involucran un montón de áreas marginales del país, en promedio 2.200 kilos. Yendo a colza, el rendimiento promedio de Fucrea del año pasado fue 1.800 kilos, con un rendimiento bastante parejo entre todas las zonas. Y si vemos a trigo, el rendimiento fue de 4.100 kilos, también con un rendimiento bastante parejo entre todas las zonas y con una merma de rendimiento en lo que son las zonas un poco más marginales a las agrícolas tradicionales del país. Si vamos específicamente a trigo, en el ejercicio 21-22, lo que tenemos acá, lo que muestra es el resultado de un análisis estadístico que hicimos, en el cual tiene forma de árbol, y es una herramienta que nos permite identificar cuáles son las variables más importantes en determinar el rendimiento de trigo 21-22. ¿Cómo opera esto? Lo que busca es
variables en las cuales determinen diferencias de rendimiento y generen grupos de datos en las cuales tengan un rendimiento X y que sea diferente a quien tenga la variable diferente, ¿no? Por ejemplo, entonces, si vemos que para trigo 21-22 el rendimiento fue de 4.054 kilos, ese es el rendimiento aritmético, por eso no es exactamente igual al anterior, que es el rendimiento ponderado por área. Lo que podemos ver es que la principal variable en determinar el rendimiento de trigo del año pasado fue el antecesor, donde separa un grupo de antecesores B, que básicamente son ryegrass, trigo, cebada, coberturas, gramíneas y pradera, o sea, que es lo que tuvo el invierno anterior. Y en ese grupo el rendimiento promedio de las chacras CREA fue de 3.800 kilos del año pasado, separado de otro grupo de antecesores, donde toma todas aquellas chacras que habían tenido el invierno anterior, colza, verdeo de invierno y otro tipo de coberturas. ¿Con qué nos referimos a otro tipo de coberturas? Son básicamente coberturas con leguminosas. O sea, es una cobertura entre los cultivos de invierno que tenga leguminosas. Entonces, la diferencia de rendimiento es más o menos de unos 700 kilos. O sea, haber tenido antecesores de tipo A, colza, verdeo o coberturas con leguminosas, los cultivos rindieron 700 kilos más que los que habían tenido antecesor de invierno, ryegrass para cosecha, trigo, cebada, coberturas con gramíneas y praderas. Si los antecesores eran B, o sea, los de menor potencial, la siguiente variable en determinar rendimiento era el nitrógeno agregado. Aquellas chacras que tenían más de 94 kilos de nitrógeno rindieron unos 700 kilos más que aquellas chacras que tenían menos de 94 kilos de nitrógeno agregado. En aquellas chacras de más de 94 kilos de nitrógeno, la siguiente variable de determinar rendimiento fue la lluvia de octubre, viendo que las chacras que tenían más de 35 milímetros en octubre rindieron 4.300 kilos, y las que tenían menos de 35 milímetros en octubre dieron 3.900. Y luego, la siguiente variable de determinar rendimiento es azufre agregado, donde separa aquellas chacras que habían tenido más o menos de 13 kilos de azufre por hectárea agregados. Si vamos a las chacras que tenían antecesores buenos, colza, verdeo de invierno o cobertura otra, la siguiente variable en determinar rendimiento fue la lluvia de octubre nuevamente, donde se separan aquellas chacras que habían tenido más de 61 milímetros en octubre, con un rendimiento promedio de en torno a los 4.800 kilos. Y después empieza a separar por materiales, empieza a tomar materiales que tienen más potencial versus materiales que tienen menos potencial. Antes de que alguien me haga la pregunta al final de esta charla de cuáles son aquellos materiales que rinden más, bueno, si tomamos lo que es Cultidatos y la información de la evaluación de materiales que hay de INEA, los rankings son muy similares. O sea que aquellos materiales que están arriba en la evaluación de cultivares son aquellos materiales que a nosotros nos están dando rendimientos por encima de los promedios. Y para aquella situación de chacras que habían tenido buenos antecesores y que había llovido un poco menos en octubre, la siguiente variable en determinar rendimiento es el nivel de potasio en suelo, donde separa aquellas chacras con más o menos de 0,5 miliequivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían más o menos potasio, y puede ser, pero potasio también es un indicador de calidad de suelo. Entonces, si teníamos buen antecesor y no nos había llovido tanto, y teníamos un suelo un poquito mejor, que hubiese acumulado un poco más de agua, probablemente el rendimiento hubiese sido más alto. Bueno, ¿y qué es lo que pasa si aplicamos este mismo análisis para los últimos 4 años de trigo, y vemos cuáles son aquellas variables que determinaron el rendimiento de trigo en los últimos 4 años? Y lo primero que podemos ver es que la variable más importante en determinar el rendimiento es el año, donde se para el año 2020, que fue el año anterior, que fue un año récord, con 4.600 kilos de rendimiento, de los años 2018, 2019 y 2021. Y el año 2020 las variables más importantes fueron zona, nitrógeno agregado y material. Pero cuando vamos al pelotón de los datos del 2018 al 2021, lo que podemos ver es que la variable más importante en determinar rendimiento vuelve a ser antecesor, donde como antecesores B o menor potencial volvemos a tener los mismos que el año pasado: cobertura, trigo, cebada, ryegrass, o sea, cultivos de invierno o gramíneas como cobertura.
En aquellas situaciones donde teníamos cultivo de invierno o cobertura de gramíneas, la siguiente variable en determinar el rendimiento fue edad de chacra, donde separa aquellas chacras nuevas con mejor rendimiento que aquellas chacras viejas. Si nos vamos a aquellas chacras que tenían antecesores mejores en el 2018, 2019 y 2021, la siguiente variable es año, o sea, el 2019 fue un poquito peor que el 2018 y el 2021, y después la siguiente variable en separar rendimiento fue fecha de siembra, donde separa aquellas chacras que están sembradas antes de las que están sembradas después que el 17 de junio, con una diferencia de rendimiento de 600 kilos. Ya que las variables más importantes que empiezan a saltar acá son básicamente antecesor y fecha de siembra. Además de obviamente nitrógeno, como vimos el año pasado y demás, que ya se va a tratar en otras charlas dentro de esta jornada. Entonces vamos a hacer foco en trigo en dos variables principalmente, antecesor y fecha de siembra. Antes que eso, lo que vamos a mostrar es el rendimiento, el mapa de rendimiento de trigo 21-22 para FUCREA, donde podemos ver que hay toda una zona de rendimientos un poco más bajos, que puede ir desde Nueva Helvecia, el corredor de la Ruta 2, hasta Cardona, desde Cardona hasta Cololó, y después hacia la Ruta 20 y 24, donde tenemos rendimientos un poco menores, y después sigue un poco más hacia la Ruta 1. Y después tres zonas con rendimientos mejores, que básicamente son oeste de Colonia y Soriano, noroeste de Paysandú y toda esta zona de Flores. Que si se acuerdan de los mapas de lluvias que mostramos recién, son aquellas zonas donde tuvieron mejor lluvia en agosto, septiembre, octubre, y todo este corredor fue el que la pasó un poquito peor en cuanto a falta de agua desde agosto hasta octubre. Bien, dijimos que el antecesor era una de las variables más importantes en determinar el rendimiento de trigo, y lo que podemos ver acá es, para los últimos 4 años, cuál fue el rendimiento relativo de trigo. ¿Qué quiere decir rendimiento relativo? ¿Cuál es el rendimiento promedio de todas las chacras que tienen esa característica, dividido el rendimiento promedio del año, para eliminar el efecto año? Entonces lo que podemos ver es que, por ejemplo, cuando vemos antecesores de verano y antecesores de invierno, esto quiere decir que tuvo esa chacra el año anterior en verano y el año anterior en invierno, y la combinación de los dos, ¿cuál fue su rendimiento relativo con respecto al resto? Entonces, por ejemplo, podemos ver que para la variable soja de primera, aquellas chacras que tuvieron soja de primera, rindieron en promedio 1,00, o sea, no tuvieron rendimiento más alto que el promedio, pero sí tenían un antecesor de invierno, verdeo de invierno, por ejemplo, o barbecho, el rendimiento era un poco más alto. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, a aquellas chacras que tenían soja de segunda, lo primero que podemos ver es que las chacras que tuvieron colza o carinata a través de esa soja de segunda, en promedio los últimos 4 años tuvieron un 8% más de rendimiento. Ahora, por ejemplo, si esas chacras tenían como antecesor soja de segunda, pero en el invierno anterior tenían cebada, bueno, tenían un 7% de rendimiento menos. Si tenían raigras, tenían un 12% de rendimiento menos, y si tenían trigo, o sea, una chacra de trigo sobre trigo, un 15% menos de rendimiento. Y bueno, y hay muy poco dato, pero tenemos el dato, por ejemplo, de chacras que estaban sobre maíz, que dieron un 4% menos de rendimiento que las que tuvieron soja. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar del tema antecesor para ser un poquito más gráfico? Aquellas chacras que tenían, o sea, ¿cuánto pesa el antecesor en kilos de rendimiento? Si yo para adelante me voy a proponer hacer trigo en alguna chacra, si esa chacra viene de trigo soja versus soja de primera, es probable que yo tenga 850 kilos menos de rendimiento de trigo. Si esa chacra viene de cebada soja versus una chacra que viene de soja de primera, es probable que tenga 500 kilos menos de trigo. Ahora, si yo tengo una chacra que viene de colza soja versus soja de primera, es probable que tenga 340 kilos más de trigo en la chacra que yo voy a hacer de trigo. Y si viene de soja de primera, de maíz de primera, y tiene una cobertura con leguminosa versus una cobertura de gramínea, es probable que yo tenga 300 kilos más de trigo por tener un antecesor con cobertura leguminosa versus un antecesor con cobertura gramínea.
La siguiente variable que habíamos visto que determina el rendimiento era fecha de siembra, y lo que podemos ver ahí es rendimiento y fecha de siembra de trigo de todas las chacras CREA de los últimos 4 años. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Lo primero es, bueno, puedo darle el coeficiente estadístico, el beta 12 es 36 kilos por día, el G es 9 de junio, el valor de P es menor, o sea, es muy significativo, menor a 0,01. ¿Qué quiere decir esto? Resumen, que para los últimos 4 años, a partir del 9 de junio, el rendimiento de trigo se cae a 36 kilos por día por cada día que me atrase en la fecha de siembra. Y lo otro interesante de ver es que los techos de rendimiento, o sea, los rindes máximos, empiezan a caer a partir del 15 del 5. O sea, a partir del 8 de junio los rindes medios empiezan a caer, del 9 de junio, perdón, y a partir del 15 de mayo los techos de rendimiento se empiezan a caer. O sea, atrasarse en la fecha de siembra cuesta kilos. Yendo a colza, hacemos el mismo análisis para lo que fueron los rendimientos de los datos de colza 21-22, que mismo tipo de análisis que hicimos con trigo. Entonces, ¿qué fue la principal variable en determinar el rendimiento de colza 21-22? Las lluvias de octubre. Aquellas chacras que le llovió más de 48 milímetros en octubre tienen un rendimiento promedio de casi 2.000 kilos, y aquellas chacras que tuvieron que tuvieron lluvias de menos de 48 milímetros en octubre tuvieron rendimientos por debajo de 1.800 kilos en promedio. Yendo por la línea de aquellas chacras que llovió bien en octubre, o que llovió más de 48 milímetros, la siguiente variable en separar rendimiento es número de fungicidas, donde separa aquellas chacras que tuvieron más de 2 fungicidas versus aquellas chacras que tuvieron 1 o 2 fungicidas, con casi 400 kilos de diferencia de rendimiento de colza de 2 fungicidas versus 0 o 1. Yendo a lo que son las chacras que tenían lluvias de menos de 48 milímetros el año pasado en octubre, la siguiente variable en determinar rendimiento es material, donde separa aquellos materiales que tenían, que básicamente son los que están por encima en la evaluación de cultivares, versus los materiales de baja, con 200 kilos de diferencia de rendimiento. Y luego, si no nos había llovido tan bien y teníamos materiales buenos, la siguiente variable en determinar rendimiento es el antecesor, donde tenemos algo muy parecido a trigo. Nos separa antecesores barbecho y coberturas otras, como mejor antecesor para colza, de verdeo, pradera, cobertura gramínea, trigo, cebada y raigrás. O sea, cultivos de invierno, básicamente, con una diferencia de rendimiento de más de 200 kilos. Si los materiales eran los del grupo B, o sea, los de más bajo potencial que vemos en la evaluación de cultivares, la principal variable en determinar rendimiento es número de fungicidas de vuelta, donde separa aquellas chacras que tuvieron más de 2 fungicidas versus las que tuvieron menos de un fungicida. Esto se repite con lo que es más lluvias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tuvieron más número de fungicidas porque sí? No, y seguramente lo vamos a ver en alguna otra charla, en otra charla de esta jornada de enfermedades, que para hacer un buen control de la enfermedad más importante que hubo el año pasado, que fue FOMA, se lograba con 2 fungicidas y no solamente con 1 o con 0. Entonces, probablemente aquellas chacras que hicieron un buen manejo de FOMA el año pasado tuvieron mejor rendimiento que aquellas chacras que probablemente se hayan quedado cortas. Y las siguientes variables en determinar rendimiento fueron nitrógeno y edad de chacra, o sea, todas variables que reflejan lo que es el manejo nutricional del cultivo. ¿Qué es lo que pasa en los últimos 4 años en colza? La principal variable en determinar rendimiento es nitrógeno agregado, donde separa aquellas chacras que tenían menos de 86 kilos de nitrógeno de las que tuvieron más de 86 kilos de nitrógeno. Esto lo vemos en todos los cultivos. Es como que con menos de 90 kilos de nitrógeno es difícil lograr rendimientos buenos, y nos pasa todos los años, que siempre vemos aquellas chacras que quedaron muy cortas de nitrógeno, tanto para trigo, como para cebada, como para colza, terminan teniendo rendimientos bastante por debajo de la media. Y aquellas chacras que habían quedado cortas de nitrógeno, la siguiente variable en determinar rendimiento es antecesor, donde separa antecesores B,
cobertura, trigo, cebada, raigras, o sea, antecesores que aportan poco nitrógeno, de antecesores que aportan un poco más de nitrógeno, como son pradera, verdeo, otras coberturas, campo natural, barbecho. Barbecho quiere decir probablemente que haya venido de maíz el año anterior. Entonces, si nos quedamos cortos de nitrógeno y además teníamos antecesores con mucha inmovilización, es probable que nuestro rendimiento sea más bajo todavía. Bien, si vamos por aquellas chacras que habían tenido un nitrógeno agregado de más de 86 kilos, la siguiente variable en determinar rendimiento es la relación nitrógeno-azufre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuántos kilos de azufre, cuántos kilos de nitrógeno había por cada kilo de azufre agregado. Cuanto más baja esta relación, quiere decir que se había agregado mayor cantidad de azufre. Y es la siguiente variable en determinar rendimiento, donde tenemos chacras que tenían una relación menor a 6, quiere decir, tienen más cantidad de azufre agregado por kilo de nitrógeno, versus aquellas chacras que tenían menos cantidad de azufre agregado por kilo de nitrógeno. Si seguimos por la rama de altos rendimientos, teníamos buen nitrógeno, teníamos bien ajustado el azufre, vuelve a aparecer la variable antecesor. Antecesor es una variable que aparece en todos los cultivos todo el tiempo y es muy importante, donde vemos que si teníamos bien manejado el nitrógeno y el azufre, y teníamos antecesores, barbecho, pradera, verdeo y otras coberturas, el rendimiento era mayor que si teníamos antecesores, cobertura, trigo, cebada, raigras, o sea, todos los cultivos de invierno. Y si teníamos un antecesor un poco más flojo, el suelo nos podía defender un poquito más. O sea, el potasio en suelo más alto quiere decir tenemos un suelo un poquito mejor. Y después, yendo en aquellas variables, en aquellas chacras que se habían quedado cortas de azufre, pero estaban bien de nitrógeno, ahí empiezan a aparecer variables como año, empiezan a aparecer efecto año, empieza a aparecer la variable fecha de siembra, empieza a aparecer la variable tipo de suelo, donde vemos que si tenemos siembra más temprana, si tenemos suelos de más potencial para cultivo de invierno, los rendimientos son más altos que si sembramos más tarde o tenemos rendimientos con menos potencial para cultivo de invierno. Yendo a lo que es el mapa de rendimiento de colza del año pasado, lo que vemos es una distribución de rendimientos en el país muy similar a la que vimos en trigo. Vemos el mismo corredor desde Ruta 1, Nueva Helvecia, Cardona, de Cardona a Cololó y después a la Ruta 20 en Río Negro, todo ese corredor de rendimientos más bajos que es donde más le faltó el agua al cultivo de invierno. Y vemos las mismas tres islas que vimos en trigo, en el oeste de Colonia y Soriano, con mejores rendimientos, otra Paysandú más al noroeste, y la otra en torno, en el eje del departamento de Flores, en el centro del departamento de Flores. O sea que la distribución de rendimiento de trigo y de colza son muy parecidas el año pasado. Vuelvo al tema antecesor, que es una de las variables más importantes de lo que es manejo nutricional. Va a haber charlas específicamente en esta actividad, en esta jornada, por lo cual me voy a enfocar en las variables que creemos que podemos dar un aporte más importante, con nuestra información de FUCREA. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo mismo que veíamos en trigo es cuál fue el rendimiento de colza de los últimos 4 años cuando teníamos estos antecesores de verano con estos antecesores de invierno. ¿Cuáles son las principales conclusiones que salen de este cuadro? La primera es que el antecesor soja de primera o maíz de primera para colza no tiene diferencias de rendimiento. La segunda es que el antecesor soja de segunda tiene una diferencia importante de rendimiento versus maíz o soja, y lo que vemos es que si ese antecesor es trigo o cebada, más o menos podemos esperar entre un 11 a un 12% menos de rendimiento de colza si venimos de una chacra que viene de cebada soja o trigo soja. Y bueno, y después lo otro que vemos es que si venimos de primera de maíz o de primera de soja, aquellas variables como por ejemplo cobertura otra, o verde de invierno, o pradera, son más verdes que cobertura gramínea, por ejemplo. O sea, quiere decir que tenemos mejores rendimientos con otra cobertura, con verde de invierno, con pradera, versus con coberturas de gramíneas.
haciendo la misma cuenta de que hicimos en trigo, cuánto nos cuesta cada antecesor en colza, en una chacra que viene de trigo-soja, es probable que rinda 250 kilos menos de colza que si viene de soja primera. Una chacra que viene de cebada-soja, es probable que rinda los mismos 240 kilos menos que si viene de soja primera. Si una chacra viene de maíz o viene de soja, es probable que rinda un poquitito más si viene de maíz, pero no vemos diferencia estadística significativa si el antecesor es maíz o es soja de primera. Y cuando hablo de maíz de primera me refiero a maíz temprano, no maíz tardío. Que podemos ver en el cuadro anterior que maíz tardío es bastante peor antecesor, es muy poquita el área, pero es bastante peor antecesor que maíz de primera para lo que es el cultivo de colza. Lo mismo maíz de segunda. Y vemos la misma tendencia que vemos en trigo, que las coberturas de leguminosa para colza terminan dando 300 kilos más que las coberturas de gramíneas. Y por último nos vamos a cebada, haciendo el mismo análisis que hicimos para el 21-22 y para los últimos 4 años. En cebada 21-22, la principal variable de determinar rendimiento es el nitrógeno agregado, donde se para niveles muy parecidos a los que vimos en colza. 88 kilos de nitrógeno. Entonces podemos ver chacras que el año pasado tenían menos de 88 kilos de nitrógeno, rendieron algo menos de 3.000 kilos, versus chacras que tenían más de 88 kilos de nitrógeno y rindieron 4.300 kilos. La siguiente variable en determinar rendimiento es fecha de siembra, que es muy importante en cebada, donde vemos que las chacras que estaban más tardías rindieron casi 500 kilos menos que las chacras que estaban más tempranas. Y luego vuelvo a separar materiales genéticos que son más altos de rendimiento, que también, vuelvo a reiterar, son exactamente los mismos que están arriba en la evaluación de cultivares de viña, de los que están más abajo. Luego vuelvo a separar fecha de siembra y después número de fungicidas. Esto salta en cebada también, al igual que en colza. Aquellas chacras que tuvieron 2 o 3 fungicidas tuvieron mejor rendimiento que las que no tuvieron o tuvieron uno solo. Y aquellas chacras que estaban más tardías, si además tenían antecesores malos, que son los mismos que para trigo y para colza, raigras, cobertura de gramínea, trigo, centeno, otro cultivo de invierno, tuvieron peor rendimiento que si veníamos de colza, de verdeo, de barbecho, o de otros. Con otros me refiero a praderas, silos y varios que aparecen más. Entonces, si teníamos peor antecesor y además teníamos una chacra vieja, nos jugaba más en contra que si teníamos una chacra vieja. O sea que las variables más importantes que aparecen acá son nitrógeno, que esa hemos hablado un montón en años anteriores, luego fecha de siembra, y después empiezan a jugar antecesor nuevamente y material genético. Si hacemos el mismo análisis para los últimos 4 años, bueno, nitrógeno sigue siendo una variable importante en determinar rendimiento, y después de nitrógeno, la siguiente variable es año. Tenemos un efecto año en rendimiento de cebada, igual que lo que vimos en trigo, donde vemos que el 2020 fue un año en el cual fue muy buen potencial de rendimiento para trigo, y lo que vemos acá es que para cebada también. Y la siguiente variable, luego en este año bueno, es material, nitrógeno y zona. Muy parecido a trigo también. Esta combinación de tres variables, material, nitrógeno y zona, determina mucho el rendimiento en los años de buen potencial. Y cuando vamos al grupo de 3 años, 2018, 2019 y 2021, que incluye el año pasado, la variable más importante es fecha de siembra. Aparece antecesor de nuevo para aquellas que estaban sembradas más tarde, donde vemos que si sembramos tarde y además tenemos un antecesor malo, el rendimiento se nos cae. Y donde sembramos temprano y teníamos buenos materiales, habíamos ajustado el azufre también, los rendimientos son mejores que habiendo sembrado tarde y con antecesores malos. Este es el mapa de rendimiento de cebada del año pasado para todas las chacras de Fucrea. Podemos ver el mismo corredor de bajos rendimientos que vimos en trigo y en colza. Si vamos desde
la ruta 1, Nueva Albesia, Cardona, Cardona, Cololó y Cololó al este de Río Negro. Todo ese corredor tenemos rendimientos más bajos, que también se asocia a menores lluvias en el ciclo de cultivo. Y tenemos las mismas 3 zonas con rendimientos más altos, que son oeste, de Colonia y Soriano, el oeste y noreste y noroeste de Paysandú, y después la zona centro, parte de Flores y oeste de Durazno, con mejores rendimientos. Volvemos a mostrar el mismo cuadro que mostramos para colza y para trigo, pero para cebada, cuál fue el rendimiento relativo de los diferentes antecesores, y vemos comportamientos muy similares, donde vemos que soja de primera es un mejor antecesor que soja de segunda, si este viene de un cultivo gramínea, avena, trigo, raigras o cebada. Cebada sobre cebada es un 20% menos rendimiento, es un montón. O sea que todos estos antecesores que vienen de gramínea de invierno y soja de segunda son bastante complicados para volver a sembrar cultivo invierno gramínea, básicamente cebada. Y cuando vemos aquellos antecesores que eran colza o carinata, por ejemplo, terminan siendo mejores antecesores, mucho mejores cultivos invierno antecesores que los cultivos de gramíneas. Y vemos cosas muy parecidas. Si veníamos de soja de primera, tener una cobertura leguminosa es mejor que una cobertura gramínea. Y en cuanto a lo que es rendimiento de cebada sobre maíz, el rendimiento es un 3% menor sobre maíz que sobre soja. Y bueno, la cobertura, el componente que teníamos de invierno antes de ese maíz o antes de esa soja es mucho más importante que el de verano en determinar rendimiento de cebada. Misma cuenta que hicimos para los cultivos anteriores. ¿Cuántos kilos de cebada cuesta tener diferente antecesor en nuestra chacra? El antecesor trigo-soja versus soja de primera en cebada son casi 800 kilos menos. Tener cebada versus soja de primera, o sea, repetir cebada sobre cebada, versus si viniéramos de una chacra de soja de primera, eso nos cuesta más de 1000 kilos de rendimiento de cebada. La diferencia entre colza soja y soja de primera en cebada no es tan grande como sí vemos en trigo, que eran bastante más importantes y significativas. Y las coberturas leguminosas en cebada aportan más o menos unos 500 kilos más de cebada que si vinieran de cebada que si vinieran de gramínea. Si vemos el efecto de la fecha de siembra en el rendimiento de los últimos 4 años, lo primero que podemos ver si graficamos rendimiento de cebada y fecha de siembra es que existe una relación cuadrática entre rendimiento y fecha de siembra, que es esta, pero si quieren se lo resumo de esta forma. A partir del 15 de mayo, el rendimiento de cebada se cae cada vez a tasas más altas por cada día que me atrasa en fecha de siembra. O sea, si me atraso 3, 4, 5 días en fecha de siembra, no es tan grave. Ahora si me atraso 10, 15, 20 días, por cada día que me atrase, el rendimiento se va a caer a cada vez tasas más altas. Y también vemos algo parecido a lo que vimos en trigo, que los rindes máximos empiezan a caer a partir del 15 de mayo. O sea que a partir del 15 de mayo, el rendimiento promedio empieza a caer levemente, pero los rendimientos máximos empiezan a caer bastante más fuerte. Como consideraciones finales, lo primero que vemos, que lo vemos con los mapas de rendimiento y mapas de lluvia, que la lluvia a fin de ciclo tuvo un efecto muy importante en determinar el rendimiento de los cultivos de invierno, y para los 3, tanto para cebada, como para colza, como para trigo. Después, que existen una cantidad de variables que vemos que se repiten año a año que impactan el rendimiento. Nitrógeno, fecha de siembra, efecto de chacra nueva, efecto de chacra vieja. Después, otra cosa que vimos es que la variable número de fungicidas parece tener impacto en varios cultivos y varios casos. Vemos que tanto para cebada como para colza, lo que vimos es que a más número de fungicidas el rendimiento tiende a ser mayor. ¿Esto quiere decir que hay que aplicar más? No, lo que quiere decir es que probablemente, si yo soy más preventivo y termino aplicando 2 fungicidas en vez de 1, probablemente tenga mejores rendimientos.
Y por último, y nos parece que es la más importante de todas, es que hay que tener en cuenta los antecesores para armar nuestra rotación. Es un manejo de cero costo, entonces lograr armar una rotación en la cual cada cultivo quede con buenos antecesores, tanto para invierno como para verano. Esto lo estamos viendo para invierno ahora, pero en varias jornadas de verano vimos que en verano también los antecesores son importantes. Lograr armar aquellas fichitas que vayan potenciando los antecesores de cada uno de los cultivos, termina teniendo un impacto muy importante en lo que son los rendimientos en la rotación. Y son un manejo de cero costo. Y por último, y no menos importante, es darle las gracias y comentarles que en realidad todo este laburo fue gracias a todo este equipo de trabajo, y no solamente de quien presenta, sino que hay todo un equipo de laburo atrás de todo esto que vimos hoy. Así que muchas gracias. El agradecimiento a los dos presentadores que participaron recién en el comienzo de lo que es esta conferencia, esta jornada de cultivos de invierno. Está realmente muy bueno el hecho de que exista también la participación de ustedes, lo están haciendo a través de la caja de YouTube. Recién mirábamos algunos comentarios y cómo se va picando esto de alguna manera y ese intercambio que se da entre la gente que nos está siguiendo en este momento en vivo es realmente muy bueno. Están llegando muchísimas preguntas que ya vamos a compartir a continuación. Vamos a establecer, ya los tenemos al contacto con Gonzalo y con Joaquín para comenzar con las preguntas. Creo que la primera que tengo, Daniel, es para Joaquín. ¿Es así? Confirmame. Sí, ya. Para Gonzalo la primera pregunta, así que ya te la voy a trasladar. Esta pregunta tiene como foco el tema de la canola. Gonzalo, la canola en Uruguay creció del 20 al 21 más de un 40%. Sin embargo, en los productores CREA bajó un 12%. ¿Por qué cree que ocurrió esto? Bueno, en realidad yo creo que el aumento de área de colza en los grupos CREA se dio un año antes. Si volvemos a ver el gráfico que mostramos en la presentación de hoy, del 2019 al 2020, el área de colza creció se duplicó. O sea que el gran aumento del área de colza en FUCREA se dio un año antes que en el resto del país. Y lo que pasó desde el 2020 al 2021 es que no teníamos más área de donde crecer en colza. Más o menos los últimos 2 años ya se viene balanceando un tercio de colza, un tercio de cebada, un tercio de trigo. Y en realidad ese aumento se dio antes, que el promedio país se dio un año después. Es simplemente eso. Bien, muchas Todos gracias. los Y vamos con beneficios otra. de la rotación con colza, o sea, capaz los empezamos a ver un poquito antes por la información que teníamos, de que es mejor antecesor para soja de segunda y que es mejor antecesor para otros cultivos de invierno como el trigo también. Entonces, bueno, como que se da todo de repente, el crecimiento fuerte se dio un año antes. Bien, muchas gracias y vamos a seguir con otra pregunta ahora para Joaquín. Va más o menos en la misma línea también esta pregunta. Si para el 2022 los números en canola dan un empate a los precios tomados, ¿por qué el área crece de 14.900 hectáreas en el 2021 a más de 22.000 este año? Lo que comentaba Gonza en la misma línea, o sea, nosotros nos basamos en la información que los productores nos mandan y para proyectar nos manejamos con las áreas y las relaciones que se han viniendo dando en estos últimos años y lo que nosotros creemos que también se puede dar. Si bien colza está dejando un margen en torno a los $21, cuando lo miramos comparado con trigo, que da menos 31, cebada da en el eje de los $6 de margen, y carinata en el eje de los menos 35, termina siendo la mejor opción de invierno.
Aunque también la colza tanto tiene un mejor margen, si bien es poco y magro, pero respecto a sus otros cultivos es mejor, también genera cosas muy favorables en lo que es la rotación, es decir, corta el ciclo de invierno. Es un excelente antecesor de soja de segunda, porque vos fijate que estás sembrando una soja de segunda en fecha de primera, por lo tanto tiene un plus de rendimiento, y es por eso que la secuencia colza-soja, más en estas condiciones de restricción de precios y de costos, sería la que está generando más margen. También en el invierno subsiguiente es un excelente antecesor de invierno para gramíneas de verano. O sea, las cebadas y trigos que se siembran arriba terminan siendo más productivas y por ende generando un mejor margen. O sea que en la secuencia es un cultivo que calza muy bien. Gracias, Joaquín. Para Gonzalo esta pregunta. ¿Qué sucede con el azufre en cebada? ¿Tiene datos? La pregunta es si tenés datos de diferencias de rinde según el azufre que se va agregando. Bueno, en algún año sí hemos visto que hay respuesta a azufre en cebada, pero no es que no haya respuesta. O sea, es que hay otras variables que terminan siendo más importantes que el azufre, como fecha de siembra, como antecesor, como otras cosas más. ¿Por qué salta en colza? O sea, probablemente la pregunta venga porque en el arbolito de colza una de las principales variables es la relación nitrógeno-azufre. Y bueno, porque es un cultivo que es muy importante la nutrición con azufre, y bueno, entonces salta como de las variables más importantes. En cebada hay otras variables que aparentan ser más relevantes que azufre, pero bueno, lo hemos visto en análisis de años anteriores, puntualmente, hemos visto tanto en trigo como en cebada, que el azufre a veces salta como una hora importante. No quiere decir que no haya que agregarlo, sino que no todos los años vemos esa respuesta porque hay otras variables más importantes, pero que es importante, sin duda que lo es. Bien, Gonzalo, y antes de cerrar la parte de preguntas, quedan más, naturalmente, que vamos a tener, como decíamos, también la posibilidad del intercambio en el propio canal de YouTube, por donde estamos en este momento con la transmisión. Aprovecho y te hago esta pregunta también para vos, Gonzalo. ¿A qué le atribuís las diferencias en lo que tiene que ver a un antecesor, en lo que es la cobertura, en el caso de la gramínea versus el verdeo? En este sentido, ¿cómo se evalúa la experiencia de estos antecesores? Bueno, en realidad, cuando hablamos de verdeo de invierno o cobertura, no solo hablamos de lo que pasa en invierno, sino que lo que pasó antes. Porque si hablamos de verdeo de invierno, ¿cuándo hacemos un verdeo de invierno? Cuando venimos de una pradera vieja y la queremos hacer algo intermedio antes de empezar en agricultura. Entonces, como que no es solamente verdeo de invierno, es todo lo que viene atrás. Probablemente el 95% de los verdeos de invierno sea porque vienen de pasturas, de rotaciones forrajeras, de rotaciones con pasturas más largas anteriormente, y bueno, lo que estamos viendo es todo ese combo de cosas que se resumen en verdeo de invierno, pero en realidad es, bueno, qué es todo lo que pasó antes de ese verdeo de invierno, y probablemente una rotación con más pasturas. Muchas gracias por estar con nosotros. También le queremos agradecer a Joaquín Echeverría, que han estado participando en el comienzo de esta jornada. Gracias por participar, por acompañarnos, y bueno, han quedado algunas preguntas pendientes que seguramente van a continuar en el intercambio a lo largo de estos 2 días de actividad. Gracias por el contacto.